Quizás uno de los rumores más influidos del mundo Disney son los mensajes subliminales, pero para entenderlo mejor, los mensajes subliminales, a resumidas cuentas, son algo diseñados para que solo sea captado por el subconsciente de nuestra mente y que se forma por la percepción a partir de nuestros estímulos, tanto imagen como sonido, originadas en las leyes de la Gestalt, de las cuales son 10. Ley de la similaridad, cuando objetos muy similares se agrupan entre ellas. Ley de la proximidad, creándose grupos visuales cuando figuras con características similares se juntan. Ley de la totalidad, el todo es más que la suma de sus partes. Ley de cierre, cuando mejor cerrado esté su contorno. Ley de la dialéctica, cuando la figura se separa del fondo. Ley de la simplicidad, ocurre la pregnancia, o sea, una figura simple se recuerda mejor. Ley de memoria, cuando las figuras están en mayor presencia. Ley de continuidad, donde las figuras se alían en orden como si indicaran una dirección. Ley de contraste, cuando una figura resalta más que otras. Ley de la concentración, cuando los elementos se organizan alrededor de un punto central. Y luego tenemos las leyes de la percepción, que son 3. Ley de la primacía, donde percibimos todo antes que sus partes. Ley de la experiencia, percibimos cosas que no son explícitas, pero las comprendemos por experiencias previas. Y la ley de la simetría, donde los elementos similares y separados se juntan por un eje central conformando una unidad o totalidad reconocible. Y todo esto combinado tenemos la percepción subliminal o subcepción, que es una presentación de estímulos visuales o auditivos en una intensidad o en un espacio de tiempo inferior a lo requerido por el umbral de la conciencia y que también puede aparecer enmascarados, de modo que el receptor puede responder a ellos sin ser consciente de por qué lo hace. Y es ahí donde entrarán los medios de modo publicitario. Y en el caso del cine, los mensajes subliminales podrían ser publicidades de emplazamiento, chistes de doble sentido o anécdotas incómodas, entre otras indirectas de ese estilo. Y ahí entrará Disney, donde supuestamente pone mensajes subliminales en sus películas. Y esto sonará una contrariedad a lo que puse al principio, pero en ejemplos que pondré, yo jamás en mi infancia le puse atención a estos supuestos mensajes subliminales. Si no me lo dicen, ni me entero de nada, ya que años después, con internet, programas de televisión y un telepredicador. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, de informaciones y evidencias que usted nunca ha oído antes en su vida, quizá algunas referencias. De la evidencia que usted irá a oír es irrefutable, imbatible, es referencias y pruebas y evidencias del daño que Disney está causando a nuestros hijos y los Nintendos. Supe que en Disney metió cosas subiditas de tonos en sus películas supuestamente hechas para niños, pero hay que pensar en algo, las películas de Disney no son tan infantiles como el resto del mundo piensa, sino que son familiares, para grandes y chicos, y Disney lo supo muy bien, porque en una película puede uno meter indirectas que solo los adultos pueden entender y disfrutar mejor la película con su hijo, porque si la película fuese totalmente infantil y sin cosas subiditas de tono, el pobre adulto que ve la película sentiría vergüenza ajena y tendría esta cara de frustración. En el caso con Disney, si bien la censura era igual de imperante en esos tiempos cuando Walt estaba vivo, Disney igual tenía ciertas libertades donde se podía. Si bien hoy algunas cosas las podríamos considerar como políticamente incorrectas, en esos tiempos se veía como algo normal y la gente no se escandalizaba por lo que ponía Disney en las películas. Y si hoy vemos cosas sucias en sus películas, eso ya va a depender de que o Disney pecaba de inocente o que nosotros tengamos una mente sucia. Además que Walt no necesita de mensajes subliminales para llamar la atención, ya que tenía un imperio en expansión con sus películas, tanto animadas como live action, programas de televisión y sobre todo un parque temático. Disney lo tenía todo, hasta que en 1966... murió. Y contrario a lo que se cree, tristemente a Walt no lo congelaron, sino que murió de cáncer. Y si se hubiera congelado, nada se podía hacer, ya que su cáncer estaba muy ramificado, lamentablemente. Pero eso será un tema para otro video. Tras su muerte, la empresa estuvo pasando por una crisis profunda, tanto económica como interna y creativa, durante 2 décadas. Pero eso también será otro tema aparte. Lo que sí comentaré es sobre su rayo de esperanza de ese periodo de altos y bajos de esa compañía. Y esa fue Bernardo y Bianca, conocido originalmente como Los Rescatadores, donde por un frame o dos la película nos deleita de una mujer con sugerentes atributos. Tras su controversia y que años después, sin darse cuenta la gente, Disney retiró todos los VHS de la película donde mostraban ese escaso frame. Pero ¿por qué los animadores mostrarían eso en esa película? Pues mi teoría es esta. Bernardo y Bianca es del año 1977, en una época donde empezó el boom de las películas de exploitation, entre ellas la edad dorada del cine porno, y sobre todo empezó a nacer la animación que era solo para adultos, lideradas por el gran animador Ralph Bakshi. No, es un recurso artístico.
Supongo que un animador de Disney vio todas esas películas y se le prendió la ampolleta, viendo que como el mercado familiar era algo poco sostenible, más aún que el mercado televisivo animado estaba dominado por Hanna-Barbera, el animador pensó que Disney debía ampliar sus horizontes y abrirse al mercado más adulto, pero la mesa directiva le dijeron que no. Así que el animador, molesto por esa negativa de Disney, aún sabiendo que eso salvaría a la compañía, en forma de venganza, decide poner una foto de Playboy en 2 frames de Bernardo y Bianca. Total, ¿quién va a notar esa chica de generoso gusto? Pues alguien de muy ocioso lo notó y lo denunció. El resto es historia. Pero si lo pensamos, de no tener ese mensaje, quizás Bernardo y Bianca se habría ido al olvido. Además que Los Rescatadores, aún siendo una película para la nostalgia, la cinta es muy olvidable. Y de no ser por la chica en topless que aparece por un parpadeo y por la intención del animador, si su intención era que esta película llamara mucho la atención y de que Disney ampliara los horizontes de targets, simplemente buen intento. En este video, la bruja le dice a la sirenita: para que yo te haga casar con el muchacho, tú tienes que darme algo en cambio. La sirenita dice: ¿qué tengo que darte en cambio? La bruja dice: yo quiero tu voz y yo quiero tu alma. Una bruja que representa al diablo cuando pide el alma de tu hijo. No es un video de entretenimiento familiar, es un video de iniciación al satanismo. Otro ejemplo sería La Sirenita, donde supuestamente la gente dice ver en la carátula del video un objeto fálico en medio del castillo. Incluso uno de los esbirros de Úrsula se andaría fijando en lo que supuestamente hay en el castillo. De ser así, también se deberían escandalizar por la cantidad de torres fálicas en el castillo, pero solamente se fijan por el centro nada más, temiendo que por estas carátulas los niños se vayan por el mal camino. La verdad, a mi parecer, es que eso fue un error de impresión y da la ilusión de ver una depravada torre. Simplemente por la visión que tienen ciertos padres, la verdad es que están muy mal de la cabeza. Otro ejemplo sería del curita, que supuestamente tiene una erección en medio del matrimonio entre Príncipe y Úrsula, que suplantó a Ariel en dicha escena. La verdad no es el pequeño miembro del curita, sino sus rodillas. Si lo vemos desde otro ángulo, esta ilusión se debe a que sus túnicas y sobre todo sus pantalones anchos para su estatura esconden sus piernas, o quizás el dibujante se le olvidó dibujar las pantorrillas, lo cual da la ilusión de que tenga una pequeña erección en medio de la boda. Todo es ilusión de mentes sucias. Al final, el curita de la sirenita es mucho más decente que un montón de curas en la vida real. Otro ejemplo notorio sería el del Rey León, en una escena donde Simba con sus amigos Timón y Pumba se ponen a hablar sobre las estrellas. En eso Simba se levanta y va hacia un precipicio y se echa sobre unas plantas que tiran esporas y semillas como dientes de león y demás polvo hacia el aire. En eso se forman las siglas SFX, una abreviación de efectos especiales o Special Effects en inglés, creada como una firma dedicada al equipo de efectos especiales, pero alguna mente no muy despierta la gente lo tomó como si fuera sex o sexo en inglés. Esa idea fue impulsada por el activista conservador Donald Whitman, pero la respuesta de Disney fue que era SFX nada más. Además, si me fijo, el polvito no dice nada de sex, y si la letra del medio, la parte de abajo estuviera más inclinada, ahí les habría creído. Aún así, el daño ya se ha hecho, y en versiones posteriores esa nube de polvo fue eliminada y fue reemplazada por una nube de polvo normal, sin letra para no generar más polémica con grupos conservadores. En todo caso, la palabra sex estuvo subliminalmente en películas posteriores, pero por lo general son solo para atraer a los más grandes a ver sus nuevas películas, porque si su público crece, sus clásicos no van a atraer más allá de la nostalgia. Al igual con la carita de Mickey, la palabra sex es metida porque los jóvenes tienen una sola cosa en su mente: morbo. Otro caso sería el tema de Hércules de 1997. En la casa privada de Hércules entran unas fans y una de ellas supuestamente dice: en el doblaje de España, el doblaje en coño es algo muy especial, sobre todo últimamente, de cómo cambian los diálogos o títulos de varios trabajos como Onda Vital, A Todo Gas o Don Pepe y sus Globos, y que por alguna razón Latinoamérica copió esa costumbre. En todo caso, lo que en verdad dice esa chica es... pero quizás por el oído poco atento del espectador escuchará...
En todo caso, en latino tampoco se salva, porque si más lo recuerdo la chica decía me lo voy a festear, algo así, pero investigando en la versión online dicha frase no se escucha. Por así decirlo, la chica está en mute. Quizá está en la versión en VHS, pero eso, como el resto de mensajes subliminales, son solo rumores. Un ejemplo parecido fue lo que pasó con Aladdin, donde él supuestamente dice "Good teenager take off their clothes", que en español se traduce "las buenas chicas se sacan la ropa", pero eso es un malentendido porque el inglés rápido y tan bajo que se escucha y que la pronunciación puede ser confusa, y lo que en verdad dice es "Good tiger take off scat go", que significa buen tigre, sal, largo, vete. Simplemente cuando ocurre ruido o el diálogo apenas se escucha, nos da la idea de que estamos escuchando una cosa u otra, lo que traería malos entendidos. Hay otros casos, pero no son tan Disney que digamos, como por ejemplo Quien engañó a Roger Rabbit, donde en una escena Jessica Rabbit sale expulsada del auto y por 2 fotogramas se puede notar que ella no lleva ropa interior. Pues bien, a la defensa de Disney es que Quien engañó a Roger Rabbit fue un estreno arriesgado en su momento, pero que sacó buenos frutos y sacó parte a la Disney de una crisis interna, y fue quien revivió la animación en Estados Unidos. Sobre la película, si bien mezcla animación con live action, también mezcla matices y tramas típicos del cine negro, ya que se puede mostrar temas tabúes en las caricaturas occidentales como el sexo, entre otras cosas. Y sobre todo, la distribución de la película no es tan Disney, sino Touchstone Pictures, que distribuye películas más maduras, por así decirlo, y que tengan contenido más allá del PG-13. Entre sus películas están, por ejemplo, Mujer Bonita, Starship Troopers, Pearl Harbor, entre otros films de Touchstone Pictures. Y Quien engañó a Roger Rabbit no es la excepción, ya que con eso pueden tener un poco más de libertad creativa, cosa que no tendrían mucho en Disney, y de paso poner ciertas cosas que solo los adultos podrían entender. Además que en ese tiempo Touchstone no era todavía muy relacionado con Disney. Aprovechando los derechos de los demás monitos de la competencia, la distribuyeron por Touchstone para que se viera más independiente, y de paso poner cosas algo verdes para que el padre, que ya estaba grande y hediondo, no se sintiera avergonzado de ver tanta caricatura. Existen más ejemplos de supuestos mensajes subliminales, pero yo los encuentro simples trucajes, porque con la única cosa que me puedo escudar es que en el video que yo tengo no sale eso. Lo que sí, por último, otros mensajes subliminales, por así decirlo, son los cameos, pero solo sirven para hacer publicidad a otras producciones o para que las licencias no caduquen al usar al mismo personaje. Un ejemplo, la carita de Mickey Mouse. En resumen, pocos son ciertos, algunos simple coincidencia, y el resto puras mentiras que se inventa la gente al tener una mente algo sucia, y que ven todo malo en muchas producciones. Aún así, para Disney igual en parte les conviene, porque eso sería publicidad gratuita por algunos ociosos. Sus películas traerían a más personas más allá de su target por una sola razón: morbo. En el próximo episodio les contaré sobre la verdad de la muerte de Fox Kids. ¿Cuáles fueron los verdaderos errores que ocasionaron que Saban y el canal fuesen vendidos a Disney? ¿Por qué Fox no reaccionó o los ayudó? ¿El peso de Fox Kids hizo que la marca Yetis fuera a la decadencia? Se los explicaré en el próximo capítulo de 5 Disneys al mes. Buenas noches y nos vemos.